Programa que ha marcado agenda, este programa que con absoluta rigurosidad ha seguido durante 79 días, no nos hemos olvidado ni un día de Santiago Maldonado. No nos hemos olvidado ningún día de Santiago Maldonado. Hemos marcado agenda, le hemos torcido el brazo a otros medios que frente a la mentira y a las noticias falsas intentaban que el caso se pierda y que el caso desaparezca de los titulares. Sin embargo, nuestra rigurosidad periodística, que se los agradecemos a todos por los comentarios que cada noche nos hacen llegar, hoy, 79 días, vamos a seguir en esa misma línea. Nos vamos ya a Esquel, acaba de hablar la familia de Santiago Maldonado. Está allí Adrián Saloña. Buenas noches, Adrián. Hola, Gustavo, buenas noches. La familia no pudo identificar el cuerpo encontrado en una de las márgenes del río Chubut. Acaba de brindar una conferencia de prensa. Tanto la abogada Verónica Heredia como también Sergio Maldonado ha contestado todas las preguntas, pero le agradecemos a Verónica Heredia, la abogada de la familia, que tiene el retorno puesto y ya le puede hacer todas las preguntas, Gustavo. Buenas noches, Verónica, gracias por quedarte allí. Primero, nuestro abrazo solidario y nuestro acompañamiento que sabés vos y la familia de Santiago la tienen de parte nuestra desde el primer día y sobre todo el respeto con el que estamos tratando. Ustedes han planteado, Verónica, muchas dudas, ¿no? Sobre todo me interesa lo que recién comentabas respecto a los 3 rastrillajes en el mismo lugar donde fue encontrado ayer este cuerpo. Sí, este es el cuarto rastrillaje que se hace en este mismo lugar. El día 18 de septiembre fue impresionante el despliegue de personas y de buzos, perros, y no se encontró absolutamente nada en un lugar muy visible. Todos los que hemos recorrido el lugar evidentemente el cuerpo ese no estaba en ese lugar. No sabemos desde cuándo está, ni las razones por las que recién se encontró ahora, ni cómo llegó hasta ahí. Estas son todas dudas que deberán ser develadas primero a partir de los resultados de la autopsia, que esto se hará, entendemos, la semana que viene, y luego continuar con todas las medidas que veníamos realizando en el marco de la desaparición forzada. Verónica, además, yo no sé si ustedes tienen alguna explicación, ¿por qué el juez ordena ayer este rastrillaje? ¿A él le llega, ustedes han podido saber si a él le llegó alguna información, si hubo algún llamado, si hubo alguna advertencia? Porque la comunidad mapuche dice que hace 3 días el cuerpo no estaba allí. Sí, mire, el día viernes 13 el juez dictó una resolución explicando por qué resolvió hacer un nuevo rastrillaje. Y esto fue a partir de la declaración del prefecto Ruata, de prefectura, que aconsejó realizar un nuevo rastrillaje. Eso es todo lo que tenemos de información de por qué se hizo este rastrillaje. ¿Pero por qué? ¿Había alguna información por parte de este prefecto? No. Él simplemente, el juez lo citó a declarar porque no lo había escuchado en anteriores declaraciones. Luego de los rastrillajes, que él no estuvo presente, entonces evaluó que la información que le daba, o sea, la sugerencia que le daba el prefecto Ruata, era factible realizar un nuevo rastrillaje. Ahora, por supuesto que nos quedan todas las dudas de si el juez tenía otra información, que sería ilegal que las hubiera tenido y no las hubiera reflejado en su resolución del día 13. Claro. El lugar exacto, Verónica, donde fue encontrado el cuerpo, ¿coincide con los testimonios que indican haberlo visto allí en el último momento a Santiago? Bueno,
justamente el lugar donde se encuentra no coincide con los testimonios dados por, no solamente por la comunidad, por los chicos, por la gente que estuvo ahí presente, por los testimonios de los propios gendarmes que también estuvieron presentes y que reconocieron que estuvieron ahí, en ese lugar, por las fotos aportadas por la propia gendarmería, por los peritajes que ellos mismos acompañaron en las causas. O sea, no coincide con nada, no solamente con el testimonio de la comunidad. Claro, eso es un dato muy importante, muy relevante, sobre todo el que usted dice respecto a los gendarmes que lo vieron ahí en el último momento. Es decir, que a ustedes tienen la misma sospecha de que el cuerpo fue plantado en el lugar que ayer fue encontrado. Mire, tenemos todas las dudas y todas las sospechas. Lo cierto es que es un lugar muy visible, a simple vista, no había que realizar ningún rastrillaje, es más, uno tenía que pararse a la vera del lugar para verlo. Es imposible que ese cuerpo haya estado ahí. Yo estuve la semana pasada, el domingo y el lunes, estuve caminando yo por ahí y no vi absolutamente nada, así que es imposible, sinceramente, que ese cuerpo haya estado la semana pasada siquiera. Claro. Doctora, ¿por qué en lo que usted pueda contarnos no nos relata de cómo fue el procedimiento ayer? Ustedes estuvieron desde el primer momento allí. Esto que usted dice, ¿el cuerpo era visible desde la orilla? Bueno, lo que pasa es que el rastrillaje se comenzó unos 200 metros antes y río arriba, diríamos, y con 2 gomones y 10 buzos que comenzaron a recorrer río abajo, diríamos, y por eso a la 1h30 se encontró este cuerpo. Pero digo, ¿era visible cuando ustedes llegaron? ¿Lo vieron inmediatamente? ¿O tuvieron que hacer alguna tarea extra para sacarlo de ese lugar? No, estaba muy visible. Lo que pasa que ayer, cuando nosotros llegamos, no fuimos a ese lugar, sino fuimos 200 metros arriba. Entonces, cuando empezamos a caminar, nosotros iban por el río, y ahí fue donde encontraron este cuerpo. Alejandro Berkovich le pregunta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Usted en la conferencia de prensa recién fue muy clara que una de las dudas que le surge es que el fenómeno climatológico que ocurrió allí fue que hay más agua, no menos agua. ¿Y qué puede haber generado que aparezca un cuerpo que antes no estaba visible? ¿Hay otra explicación? Bueno, podría ser, por ejemplo, uno puede pensar que estaba en alguna parte profunda del río, enganchado, diríamos, con ramas, o en algún canal que pudiera estar debajo en el río. Bueno, todas estas suposiciones en este río, en este lugar, no es posible porque el día 1 de agosto en ese lugar había 30 centímetros de agua, no existe ningún canal subterráneo en esa zona, por lo tanto es imposible que lógicamente por producto de que haya aumento de agua, diríamos, el cuerpo haya surgido. A ver, doctora, este dato que usted aporta es fundamental. ¿Qué día había 30 centímetros de agua en ese lugar del río? El 1 de agosto. Claro. El 1 de agosto no había, en ese lugar no había la cantidad de agua que hay ahora, que es producto del deshielo que se está produciendo. Sí. Eso, perdón, pero descarta también de plano la tesis de un ahogo, ¿no? Es decir, más allá de la pericia que uno tuviera en ese lugar no, en ese lugar imposible. Doctor, entonces esto refuerza la idea que pueda haber sido plantado el cuerpo en ese lugar. Y mire, ese cuerpo ahí no estaba el viernes pasado. Doctora, Sergio fue muy claro en la conferencia de prensa cuando dijo que no confiaba en nadie. Esa generalización, ¿a quiénes involucra? ¿Involucra a la justicia, involucra al gobierno, involucra a la gendarmería? ¿Qué quiere decir nadie? Involucra, sí, a nadie, a ninguna autoridad
que hasta este momento no ha dado una respuesta, y cuando la da es absurda e ilógica. Entonces se desconfía, obviamente, estamos en el ámbito de una desaparición forzada en democracia y eso involucra a todos los organismos del Estado. Porque aparte, doctora, no nos debemos olvidar, ¿no?, como lo estamos señalando todos los días aquí, que la desaparición de Santiago es producto de la represión ilegal que hace la Gendarmería, que corre a los mapuches, que lo corre a Santiago, que buscan ir a la casa de algunos de ellos. Claro, es la desaparición forzada de Santiago, es el punto más alto de una violencia desplegada durante casi 2 años en ese lugar, contra la comunidad que vive en ese lugar. Entonces, toda esa violencia que significó detenidos de manera ilegal en otros procedimientos, lesionados, torturados, que fueron denunciados y que son denuncias que se encuentran archivadas, finalmente ahora terminan en la desaparición forzada de Santiago. Ahora, doctora, discúlpeme que sea reiterativo en esto, pero es muy importante lo que usted está indicando y porque, bueno, obviamente que le creemos, porque ustedes han manejado con mucha seriedad y con mucha rigurosidad y cautela todo este tema. Si el cuerpo no estaba el viernes pasado allí, es evidente que alguien lo puso. Y bueno, la lógica sería esa. Ahora vamos a ver cómo jurídicamente comprobamos esto. Claro, esto es muy importante. Y también tendrá que el propio juez darles una explicación de por qué llega él ahí, ¿no? Bueno, los fundamentos, les digo, los fundamentos del 13 de octubre, que es el viernes pasado, fue que era una recomendación del prefecto de volver a hacer un rastrillaje, el 4.º rastrillaje en ese lugar. Doctora, pero se estaba diciendo que el juez había decidido hacer un rastrillaje porque había recibido una información de los mapuches también. Esto es una información que se estaba dando en diferentes medios. O sea, usted está desmintiendo por completo que solamente es por lo del prefecto. Mire, yo tengo la resolución del juez del día 13 de octubre del año 2017. Si el juez tuvo otra información, no fue plasmada en su resolución y esto sería una ilegalidad. Ustedes en la conferencia de prensa fueron muy enfáticos en que la cadena de custodia la va a garantizar el equipo argentino de antropología forense, el perito Inchaurri y todo el grupo de peritos de parte y demás. El área en torno a esa orilla, que puede incluso dar indicios de si alguien colocó el cuerpo en este último tiempo, ¿también está siendo custodiada para que no la cambien, para que no tapen huellas? Porque eso puede haber ocurrido ayer, anteayer, en estas últimas horas, digamos, no el 1 de agosto. Bueno, este es un compromiso de la comunidad de preservar el lugar como fue encontrado ayer. Hoy yo volví al lugar. Volví a recorrer la zona, a tomar fotos para ver si hay, junto con el doctor Inchaurregui, para tomar vista y ver bien y tratar de entender algo. Y estaba exactamente de la misma manera y la gente de la comunidad está muy dolida también, muy conmocionada, así que Matías hoy me decía que ni siquiera había llegado hasta el río del dolor que le causa. ¿Y notaron algo que pueda indicar que haya habido movimiento ahí en las últimas horas? ¿En esas fotos, en esa recorrida? O sea, ramas... No. ¿Desde ayer hasta hoy? No. Si ayer cuando hicieron la mirada o hoy cuando hicieron la revisión de ese lugar, encontraron algún indicio de pasos, de que alguien se hubiera acercado a la orilla del río a simple vista de lo que vimos ayer y hoy, no. Bueno, doctora... Pero obviamente, perdón, le quiero decir, lo que nosotros vamos a hacer es comparar todas las imágenes y las filmaciones de los 3 rastrillajes anteriores para verificar, por lo menos en lo que el propio juez Otranto relevó en los otros rastrillajes con lo de ahora. Gustavo, disculpame un minuto, pero es importante esta pregunta. Estamos con mucha expectativa, los medios de comunicación aquí en Esquel. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? ¿Cuándo va a ser trasladado? Si va a ser trasladado en un avión de la Gendarmería. Le transmito estas inquietudes, doctora.
No, obviamente nada de gendarmería. De puede prefectura, participar. perdón, el avión de la prefectura. Bueno, sí, se está esperando que ver las condiciones climáticas para ver si el avión de prefectura sale hoy hacia Buenos Aires o mañana. Ustedes están Ya el aeropuerto conformes. está acondicionado para poder trasladar el cuerpo, el aeropuerto. Sí, sí, sí. Está esperando, creería yo, si me puedo ir, verificar si me están llamando del juzgado, esperar las órdenes de los pilotos, diríamos. ¿Ustedes están conformes, doctora, cómo se ha protegido la escena, cómo se resguardó ayer el cuerpo? ¿Están conformes con todo el procedimiento que se realizó ayer? Y bueno, en realidad ayer, desde que se encontró el cuerpo, nos sentamos a mirarlo con Andrea y Sergio. En ningún momento, ninguno de los tres, o sea, siempre los tres, alguno de los tres estuvo ahí mirando. Por eso decía Andrea lo que significó esto, ¿no? Estar Sí, no, tremendo. custodiando nosotros mismos ese cuerpo. Tremendo. Y se esperó hasta que llegó el doctor Inchaurregui y a partir de ahí, bueno, estamos pendientes de la cadena de custodia. ¿En qué estado estaba el DNI que se encontró en uno de los bolsillos del sacón de este cuerpo hallado ayer? Perfecto. ¿Estaba perfecto? Sí. Es una cédula plastificada, pero la bueno, cédula estaba... plastificada. Es el Sí. último DNI. Claro. Ahora, ustedes decían que esto no habilita a que se haga el reconocimiento del cuerpo. No, por supuesto, no, por supuesto. Para Bueno, eso está la- doctora, le agradezco mucho como siempre. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. No, Un por abrazo favor, enorme, un abrazo enorme a Sergio y a Andrea. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, Adrián, a ver qué más nos podés decir desde allí. Bien, nosotros ahora estamos en una de las sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia, donde, como recién te decía Gustavo, las expectativas están puestas en a qué hora va a ser trasladado el cuerpo. Sabemos que a través de un avión de la prefectura que está así en la pista del aeropuerto de Esquel, va a ser trasladado el cuerpo directamente a la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires y sabemos que tanto Sergio Maldonado como la abogada y los peritos de parte van a viajar dentro de ese avión para trasladar directamente el cuerpo. Dicen a las 10 de la noche y otra versión en la que estamos consultando, otra fuente, a las 12 de la noche, Gustavo. ¿Cómo están las condiciones del tiempo en este momento? Por ahora son óptimas, Claro. estamos tratando de comunicarnos también con gente del aeropuerto que esté trabajando allí y por ahora en estos momentos son óptimas, por lo tanto el cuerpo sería trasladado entre las 10 y las 12 de la noche. Bien, Adrián, bien, gracias. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar, por favor, ¿eh? Hasta luego. 79 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Realmente ver recién en la conferencia de prensa la entereza de Sergio, pero ver ese rostro, esos ojos desencajados, llenos de dolor, de angustia, de haber soportado durante estos 79 días el hostigamiento de miserables que no tuvieron en cuenta la mínima compasión para ese hermano que sufre, para una familia. Ellos han tenido que estar pidiéndoles, por favor, que contemplen el estado de sus padres, que están ahí en 25 de mayo aferrándose hasta el último momento a una esperanza. Miserables de la forma en que los han tratado durante estos 79 días, en que han negado a Santiago Maldonado, negaron sistemáticamente a Santiago Maldonado. Y habrá cosas de estos 79 días que habrá que recordar de aquí a la eternidad, porque muchos no tienen perdón de las cosas que han hecho, para negar a Santiago Maldonado, para desviar información, para plantar pistas falsas, porque no han tenido la mínima compasión que un ser humano requiere, porque han politizado todo, porque les importó un bledo la desaparición de Santiago y no han tenido compasión. Y hasta el día de hoy están cargando sobre esa familia a la que les duele
un hermano ausente desde hace 79 días. Hay cosas que no hay que olvidar. La justicia de este país, que está allá abajo, en el último estamento de las instituciones en confianza, deberá llamarse también a una autocrítica profunda y tendrá que demostrar con este caso que realmente le interesa investigar en serio y que no solamente cumple mandatos políticos de persecución mediático-judicial como se ven a diario en este país. La justicia en serio deberá actuar. Y también esa dirigencia política que estuvo ausente, porque hay muchas preguntas que deberán responderse seguramente a través de un jury de enjuiciamiento sobre la actuación del juez Otranto, que supongo que ya no aspirará a ese puesto de camarista que estaba aspirando y que se quería sacar rápidamente este caso de encima. La justicia tiene muchas deudas sobre este caso. La justicia tiene muchas deudas sobre este caso. Una institución que, reitero, está allá abajo, la última en confianza en las instituciones de la República por parte de esta sociedad. Como mismo planteaba recién la doctora Heredia, muchas dudas. Si hace 3 días el cuerpo no estaba allí, hace 3 días que el cuerpo no estaba allí, si 3 rastrillajes no lo encontraron, la gran pregunta es por qué el nuevo juez va y precisa con qué información va a ese lugar. Bueno, y yo no me quiero olvidar, porque yo creo que esto también hay que tenerlo muy en claro, de cómo se inició todo esto. El 31 de julio y el 1 de agosto, hace 79 días atrás. Con esta represión se inició para despejar la Ruta 40, donde había, en el momento de la dispersión no había ya mapuches sobre la ruta. Y en la noche anterior había 7 mapuches. Y que la utilizaron políticamente para después justificar la represión ilegal que hicieron en territorio mapuche. Porque no había orden judicial para ingresar. Porque no había orden judicial para la persecución que hicieron de los mapuches. Y que no había orden judicial para la persecución, para la caza que intentaron de esos mapuches. Fíjese que sin esta represión, sin el ingreso ilegal a la comunidad, no hubiera existido la desaparición de Santiago Maldonado. Sin esta represión, sin el ingreso ilegal a la comunidad, no hubiera existido la desaparición de Santiago Maldonado. Y hay, hacia la Gendarmería, muchas dudas, que las vamos a recordar ahora con esto que con la producción del programa puesto, sobre lo que ha pasado y por qué sigue la lupa puesta sobre la Gendarmería. El juez le pidió el listado de agentes y vehículos a los jefes del Escuadrón 35 y 36. Y al principio le mandaron uno así, armado, decían 30 gendarmes, y que no habían participado en un IMOC. Y después le ponen que eran más de 100 y las camionetas y el UNIMOC. Faltan registros fílmicos. Ahora vamos a ver la última foto de Santiago Maldonado, que hoy fue tapa del diario Página 12, que estaba en el disco rígido de una computadora de la Gendarmería desde el primer momento y que nunca había aparecido. ¿Dónde están los registros fílmicos de la represión dentro de la comunidad? ¿Quién se los guardó? ¿Quién los ocultó? Seguimos. El 17 de agosto la Policía Federal allana el Escuadrón 35, encuentra resistencia por parte de los gendarmes que van a secuestrar computadoras, celulares y muchas otras cosas más. ¿Se acuerdan de Fabián Méndez? El que se fue al baño durante 2 horas y que cuando vino a sus propios subordinados le dijeron: cagón, te fuiste en el peor momento.
Fabián Méndez, del Escuadrón 35, era que el Ricardo Rangendorfer, que está aquí esta noche, se podía quebrar. ¿Y qué pasó con Fabián Méndez, Ricardo? Fabián Méndez en su momento sufrió lo que podríamos llamar un falso atentado. Le tiraron un cascotazo en la ventana de su dormitorio. La gendarmería se mostró muy preocupado por este asunto, argumentando que lo habían amenazado de muerte. En consecuencia, le impartieron la sugerencia de alejar a su familia de la zona, y a él lo aislaron durante casi 3 semanas en el casino de oficiales del Escuadrón 35, custodiado por 10 hombres armados, que más que por su seguridad estaban, por cierto, ¿Y qué pasó? preocupados ¿Qué por se su sabe silencio. ahora de Fabián Méndez? ¿Sigue estando ahí? ¿Lo trasladaron? Fabián de los, Méndez en de este los mo- comandantes, del otro, de Escola. Fabián Méndez en este momento no está más a cargo del escuadrón. Ya por aquel entonces de esa unidad se hizo cargo el comandante general Lager, Ajá. una especie de interventor enviado por la Bueno. cúpula de la fuerza. Ahora Méndez seguimos, es el Ricardo. primero Sí, que perdón, habló, Adriana. Gustavo. Adriana, sí. Es el primero que habló. Nos olvidamos que Méndez es quien dijo al canal de Esquel el día 2 de agosto, obedecimos órdenes de la superioridad. Claro, Esto mirá. es así. Así Mirá que, mirá evidentemente, dato. lo marcaron desde ese día. Además, la gota que rebalsó el vaso de la confianza que tenía hacia él la fuerza era un diálogo que había mantenido horas después del operativo represivo con el secretario de Seguridad de Río Negro, el señor Pérez Esteban, Claro. corta, en la cual dijo el operativo fue cosa de Chubut, o Bueno, sea, del Escuadrón 36. Claro. Bueno, gracias, ahora seguimos. A eso iba. Cruces entre los escuadrones 35 y 36. Había desinteligencia, se pasaban la pelota uno de otro. Recordemos los audios de los gendarmes con el famoso "se los comió la vaca" de los binoculares que se robaron y que decían desde un escuadrón: che, preguntale si no se los llevaron al otro escuadrón. No, decile al gordito del otro escuadrón. Ojo, a los cruces, acá tiene que haber careos. Cruces entre los escuadrones 35 y 36, se tiraban la pelota uno al otro sobre la responsabilidad de la represión. ¿Qué más? ¿Qué pasó con el comandante Escola? ¿Qué pasó con el comandante Escola? El que dio la nota al diario Clarín diciendo: la gendarmería actuó bien, la gendarmería nunca llegó al río, estuvimos a 40 metros de distancia del río, cuando después quedó absolutamente desmentido por el testimonio de, por ejemplo, el subalférez Chazú, de Gómez y de otros que señalaron que habían llegado al río y que incluso habían agarrado a uno, que tenían a uno, que se les escapó. ¿Y qué pasó con el comandante Escola? ¿La justicia no tiene nada para preguntarle a Escola sobre lo que pasó ese día y por qué mintió? Bueno, ¿dónde fue herido Echazú? ¿De dónde venía? ¿De dónde volvía Echazú con el arma reglamentaria? Esta última foto. ¿Qué hizo Echazú ahí sobre el río Chubut? ¿Por qué? Porque según lo que se ha desprendido, Adriana Meyer sabe mucho de este tema, no tenía solo, como él dijo, una herida de piedra, ¿no, Adriana? La justicia está esperando, entre todo, la batería de medidas que está impulsando el Geral, el peritaje de las fotografías, el peritaje para ver realmente si esas heridas son de un piedrazo o si son de otra índole, porque en realidad creen fehacientemente, por lo menos hasta donde yo pude Claro. averiguar, que puede haber sido una herida defensiva. Claro, rasguños, arañazos. Bueno, Así ¿y es. qué más? A ver, el cabo Soilán, primero, declara que llegó al río y que hace 2 disparos al aire, intimidatorio. Después, en otra declaración, dice que los disparos son al costado de una persona que intentaba cruzar al río. Mire si hay dudas. Marcelo Saín, muchas dudas en respecto a la gendarmería, ¿no? Tiene que dar muchas explicaciones, parece, ¿no?
Si la Gendarmería incurre en este conjunto de dislates y no tiene nada que ver con la desaparición de Maldonado, tenemos que pensar que son todos unos idiotas en esa institución. Claramente todo este conjunto de desaciertos, contradicciones, es porque están encubriendo la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Gendarmería desaparece a Santiago Maldonado. Lo desaparece en el río. Quedará y restará saber qué hacen con él, si lo dejan, se lo llevan, después lo plantan, pero todo este conjunto de desaciertos tienen que ver con el protagonismo de Gendarmería en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Yo creo que acá hay una persona clave detrás de la Gendarmería que es Nocetti. Para mí el hombre central en esta trama es Nocetti. Nocetti es la persona que el día anterior al procedimiento ordena la estrategia que después lleva a cabo la Gendarmería, que es establecer el criterio de la flagrancia, no recibir instrucciones directas del juez, meterse en una propiedad privada en función de la lógica de la flagrancia, y eso es lo que hace la unidad de Gendarmería que produce la desaparición de Santiago Maldonado. Pero después aparecen llamados de los gendarmes con Nocetti. A propósito de la foto que hoy se publica en página 12, también hay información que da cuenta que entre el reservorio de información que estaba en la central de reunión de información de la Gendarmería en Neuquén, también hay registros, notificaciones de que Nocetti había comunicado a la Gendarmería el eventual secuestro de camionetas que habían intervenido. Marcelo, lo mostramos en su momento eso acá. Muestra claramente que es inevitable el llamado a Nocetti a declaración por lo menos testimonial. Claro. Quizá el adelantamiento de la aparición de este cadáver, yo respeto a la familia cuando dice no sabemos si es Santiago Maldonado, la sospecha de la familia es que puede no serlo, si no estarían con la certeza de que lo es, pero de todas maneras la aparición de en este momento, en esta coyuntura, quizás tenga que ver con postergar el llamado de Nocetti a declaración testimonial, y ahí ya habría una responsabilización directa del gobierno en el encubrimiento de este hecho desgraciado. Sin lugar a dudas. Ahora seguimos, Marcelo, porque ahora vamos a hablar si vos creés como la familia y la comunidad mapuche que plantaron el cuerpo ahí. Esta es la última foto, fue un testimonio realmente muy importante que hoy publica página 12. Esto estaba también en el disco rígido de una computadora de Gendarmería Nacional. Estaba oculta. Esto no había sido entregado a la justicia, y ahí, en el círculo rojo, es el que aparece Santiago Maldonado, vistiendo esa campera de color celeste azulado que le había prestado Matías Santana la noche anterior. Aparece agazapado cerca de una de las casillas de la comunidad, y en otra foto que también hoy publica, miren, ahí está, agazapado. Esto es tomado por Gendarmería. Esta foto es tomada por Gendarmería, reitero. Esto hubo ocultamiento de pruebas también, porque acá esta foto estaba en el disco rígido de la computadora de Gendarmería que no había sido entregado a la justicia. Este es el último registro de Santiago Maldonado con vida. Es la última foto de Santiago Maldonado. Y vamos a ver lo que decía hoy la comunidad. Romina Jones Guala, que es una de las voceras de la comunidad mapuche, esta mañana hablaba con nosotros en Radio 10 y esto decía sobre la aparición de este cuerpo. La verdad es que estamos bastante consternados, sería la palabra, porque el lugar en donde apareció el cuerpo, que es a 200, 300 metros de donde está la guardia, en línea recta hacia el río, un lugar donde la gente va a buscar agua, a la vista de todos, digamos, de todos los lugares donde podría aparecer, apareció en el lugar donde más tránsito de gente hay, donde a la vista de todos estaba. Así que la verdad es muy consternados, convencidos de que nos plantaron el cuerpo ahí, de lo que temíamos que podía pasar pasó, pero en el lugar menos pensado. La verdad es que nosotros creemos que tiene que ver con un mensaje, con la impunidad con la que se viene manejando desde la desaparición de Santiago y desde antes también. Nosotros siempre dijimos, sabemos que la Gendarmería está trabajando con el aval del Ministerio de Seguridad, la presencia de Nocetti, entonces ellos creen que tienen toda la impunidad, que se puede manejar con toda la impunidad. Y
Y es muy importante también escuchar el testimonio, el audio de Mabel Sánchez. ¿Quién es Mabel Sánchez? La esposa de Julio Antequera, que es uno de los máximos referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chubut. Mabel Sánchez y su esposo Julio estuvieron ayer, formaron parte del momento en que el juez los convoca cuando se descubre este cuerpo en el río Chubut. Y es muy importante que escuchen el testimonio de Mabel. Hemos vivido una jornada muy terrible, muy dolorosa. Estuvimos allí con Julio desde las 8 de la mañana hasta recién. Hemos presenciado todo y a nuestros ojos y en los ojos de Verónica Heredia, que ahí estaba presente, de Sergio Maldonado también, Andrea, su señora, la gente de la comunidad. Es implantado totalmente. Esto es una escenografía absoluta. El cuerpo estaba flotando a la altura de la vigilancia de la casa de vigilancia de la comunidad, a la altura, digo, en línea recta. Es un lugar que siempre se visita, que siempre se recorre, y ese cuerpo estaba ahí, flotando en un lugar no de tanta corriente, pero sí como en unas ramas, no enmarañado, estaba muy a la vista. Cuando uno miraba en línea recta lo podía ver. Lo encuentra un buzo que habían recorrido unos 500 metros, un poco más. Bueno, era muy importante el testimonio de Mabel Sánchez, que ayer estuvo participando de este operativo ordenado por el juez Lleras. Tenemos más elementos, pero Miriam Bregman, que Miriam también desde el primer momento ha estado acompañando y ha estado denunciando y ha estado muy activa. Miriam, ¿qué sensación te queda? Una sensación terrible. Terrible, Gato, porque primero esta imagen de pensar que la propia familia tiene que estar custodiando un cuerpo que puede ser el de su hermano. Yo creo que alguien que se pone 2 minutos en ese lugar, sí, no, es tremendo. Es como en esa sola imagen y en ese solo pensamiento se condensa todo el sufrimiento de este tiempo y todo el encubrimiento del Estado. Es como una imagen que conjuga en sí misma, una foto que conjuga en sí mismo toda esa desconfianza. No puedo confiar en nadie, porque tengo que custodiar esto, porque si no lo hago yo, el Estado va a tratar de desviar. Eso por un lado me parece, Gato, que es algo que es una imagen que cuesta sacársela de la cabeza, muy, muy terrible, y ahí eso también demuestra el cinismo de las declaraciones de Carrió, las declaraciones de Patricia Bullrich. Todo eso empieza a tomar verdaderamente la altura nefasta que tienen todo lo que hicieron en este tiempo. Y por otro lado, Gato, te quiero agregar algo, un poquito más de contexto que no ha tenido trascendencia todavía. El día viernes pasado nosotros denunciamos el espionaje de la Gendarmería sobre la familia de Santiago y sobre todos los que venimos sobre Ariel García. Ariel García lo denunció con nosotros en radio. Sí, nosotros hicimos la denuncia penal, aportamos las pruebas sobre Mabel y Julio. Vos recién pasabas el audio de Mabel y Julio. Mabel y Julio vienen cumpliendo un rol increíble de valentía, porque ellos además viven ahí, te encontrás con la Gendarmería todos los días. Cada cosa hay que contextualizarla, cómo se da, ¿no? Porque hablar desde lejos es fácil. Después ellos denuncian a alguien que al día siguiente lo encuentran en el supermercado. Entonces, fueron perseguidos y la verdad que lo que hay ahí, lo que más claro queda, es cómo el Ministerio de Seguridad en todo este tiempo, lo único que le importaba es que no se vea lo que había en las computadoras de Gendarmería. Aportamos el documento de Cané, el secretario, uno de los funcionarios que manda Bullrich, diciendo que no se vea, que solo se restringe y solo se mire lo que hay el 1 de agosto. Y hoy aparece esta foto. La foto es impresionante. ¿Pero qué significa? Significa que Cané lo sabía, que Patricia Bullrich lo sabía y que la Gendarmería sabía que en esa foto estaba Santiago. Por eso lo ocultaron, no la aportaron y temían al peritaje. Hay que ver cómo se desgrana en argumentos Cané. Paremos ahí un minuto. Es muy importante porque hasta la semana pasada la ministra de Seguridad seguía negando que Santiago Maldonado haya estado en ese lugar. Pero sabiendo que mentía. Bueno, ella sabía. Entonces es grave esto. Ella estaba frente a toda la población mintiendo. Esto es un delito, Miriam. Sí. Esto es un delito.
Eso es un delito particular y hay otro delito que no podemos naturalizar, Gustavo, que es el del espionaje. Acá el fiscal Polichita, que es el que interviene, tiene gran actuación o resonancia mediática en los últimos días. Para algunas causas. Tiene que impulsar la acción. Bueno. Acá no queremos el año Por eso pasado... yo decía recién que en esta causa se va a demostrar las ganas y la altura que fiscales y jueces tienen para investigar, porque pueden quedar muy mal. La lupa está puesta sobre ellos ahora. La lupa está puesta sobre ellos ahora, porque pueden quedar realmente muy mal frente a la sociedad. Además, Gustavo, te digo algo. Yo estoy citada a declarar el viernes por el doctor Casanelo, que es el Sí. juzgado que instruye la causa. Si vos mirás, toda la información era reportada a teléfonos celulares con característica de Buenos Aires. Quiere decir que todo venía acá. Acá no es que no se sabía. Bueno, pero lo de Nochetti, que recién lo mandaba Marcelo Saín, advirtiéndole a la gendarmería de Esquel que a 10 días más el juez iba a ordenar el peritaje. Pero esa es la razón está. del ocultamiento, Gustavo. Miriam, por eso no querían que se llegue esa información, porque Claro. institucionalizar esa información dentro de la causa obliga a la citación de Nochetti. Y ahí empieza el desbarrancamiento del pacto de silencio que Gendarmería estableció con las autoridades gubernamentales y con el juez Otranto. Claro. Porque el juez Otranto es parte de este encubrimiento. Marcelo, recién vos dijiste algo que a mí me quedó repicando. Dijiste que la aparición del cuerpo en este momento, en este preciso instante, tuvo que ver con el encubrimiento de Nocetti para proteger a Nocetti para que no lo llamen indagatoria. Es Esa un tu teoría. análisis loable que puede llegar a haber, fundamentalmente para postergar la eventual citación de Nochetti después de las elecciones. ¿Vos creés que el cuerpo fue plantado? Sí, claro que sí. Yo intuyo que sí. A partir del análisis que estamos viendo, claro que sí. Sin lugar a dudas, porque si ya lo dijo la Lo dice la familia, comunidad. dieron cuenta de todo. Lo dice la comunidad. La propia a comunidad. ver, Y aparte ayer, porque lo dice Clarín, cuando perdón. apareció el juez, Lo dice cuando Clarín, y yo le creo a Clarín. Clarín, Bueno, que bueno, es la pero vocería ayer, oficial cuando del apareció el gobierno. cuerpo, una de las llamadas que en la redacción, 20 personas llamando a la misma vez, doy con uno de los workers, con uno de los voceros de la comunidad, Sergio Nahuelquir. Le digo, ¿hace cuánto tiempo que ustedes no pasaban por ese lugar? Me contesta, nosotros vivimos ahí. Claro. Romina, John Esguala, nosotros vamos a buscar el agua, Lo dijo todos los recién. días para cocinar. Lo dijo A hoy con Romina nosotros. John Esguala le rompieron los dientes el 31 de julio, un día antes en Bariloche, cuando estaban reclamando por la libertad de Facundo John Esguala. Entonces, todo esto no es casual, es todo un armado. Y además, cabe recordar, Gustavo, el operativo del 18. Cuando yo le pregunto a Romina, bueno, está bien, ustedes dicen que fue plantado, ¿cómo y por quiénes? No tenemos ese elemento. Claro. Sí sabemos que en la comunidad, en la orilla de enfrente, en territorio de Benetton, hay trabajadores mapuches que conocen el territorio, mapuches que trabajan para Benetton, que conocen el territorio mejor que nadie. Y que Esa es la forma más cercana de llegar. Me dijo, territorio que no fue allanado. exactamente. El de Benetton. Y ella dice, el 18, el operativo brutal del 18, donde hubo torturas a Matías Santana, al testigo E y a varios otros con drones, casi se muere de un paro cardíaco Julio Saquero, que vos elogiabas su tarea permanente poniendo el cuerpo. Ayer estuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ese operativo, ¿ustedes se acuerdan que quiso pasar Sergio Maldonado? ¿Y qué le dijo el juez? No lo dejó pasar, no dejó pasar a nadie. ¿Y qué dijo Sergio Maldonado en la ruta? No sea cosa que tiren el cuerpo de mi hermano. Lo mismo pensaban los mapuches. Entonces Romina me decía, Bueno, nosotros José estamos Schulman lo dijo patrullando, acá. estamos tratando de verificar que no pase Claro. eso. ¿Se acuerdan? Ellos asomados, Sí, sí, tratando sí. de que no les tiren el cuerpo. Pero son 4, 20 contra 400 gendarmes. Déjame complementarte, En relación digo. a una cosa que ella escribió hoy en página 12, que el rastrillaje de ayer se hizo por iniciativa de un prefecto que argumentó que no se habían hecho bien los anteriores. Eso sucedió, creo, el 13 Así de... es la resolución del El 13. viernes 13 lo decía el recién viernes Verónica 13, Heredia. Exactamente. Y el sábado siguiente el juez decide llevar adelante el operativo. En relación a lo que dicen los mapuches, que el cuerpo se plantó hace 3 días, eso coincide justamente, el plantado de ese cuerpo coincide justamente con el anuncio del juez de hacer ese rastrillaje. Bueno, ahora seguimos. Me esperan un minutito. Estamos con el doctor Miguel Ángel Pierri, porque él ha cuestionado también desde el Vamos todo cómo se venían haciendo la investigación, sobre todo la del juez Otranto. Buenas noches, doctor Pierri, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, sí, pero no lo veo al doctor Pierri, por eso ahí estoy viéndolo. Pero, ahora sí lo veo, doctor Pierri. Ahí me estás viendo. Sí, doctor, a ver, desde su experiencia
realmente de manera de investigación? ¿Usted cree que se ha hecho todo mal hasta aquí? ¿Cómo se llega hasta este momento? Bien, bueno, es evidente que este final que no tiene todavía resolución, lo que marca es una investigación realmente deficitaria. Bueno, la labor del juez Otranto, siempre sostuve que aquel que había ordenado el procedimiento no podía ser el juez de la investigación. Y todo este tiempo que transcurre sin tener definiciones, creo que se encubre la responsabilidad de actores reales, con una responsabilidad. Sinceramente, creo que la autopsia, cuando termine de concluirse en su magnitud, nos tiene que dar no solamente la identificación de quién es el cuerpo, sino la data de muerte y las causales de muerte. Y creo que ahí vamos a encontrar las respuestas que todos esperamos. Que la investigación es deficitaria, no hay ninguna duda. Y que sin lugar a duda este juez que actúa hoy ha tenido algún diálogo o alguna información de la comunidad mapuche que lo llevó adelante la investigación. Me sorprende que esto transcurra después de un feriado largo, me sorprende la aparición de este cuerpo después de esos 3 días. Por eso la data de muerte va a ser central, Gustavo, en esto. ¿Y usted confía aquí en el cuerpo médico forense de la Corte para realizar esta autopsia? Yo confío en el equipo de antropología forense que fue trasladado al lugar, no entiendo para qué, confío en ellos porque es gente de prestigio internacional. Me imagino que esta autopsia, en la cual se dice que van a participar todos los actores, o todos los actores van a poder estar presentes, va a tener que ser muy bien controlada la prueba. Aquí la cadena de custodia es más que fundamental. Y en este momento yo no confío en nadie realmente, y a la luz de los acontecimientos menos. Pero bueno, me imagino que se va a llevar a cabo con los profesionales que ya están designados, conozco los nombres, no los recuerdo hoy, de gran trayectoria. Pero sinceramente este caso es un escándalo, esto en democracia no nos puede ocurrir, esto es realmente dramático. Bueno, doctor, gracias siempre por su análisis y su apreciación. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Abrazo, gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno, evidentemente hay mucho para investigar. A ver, yo decía al inicio, así como no hay que olvidar a todo el periodismo que ha ayudado a plantar pistas falsas, que se prestó, que denigró a la familia, que negó a Santiago Maldonado, tampoco nos debemos olvidar de estas declaraciones políticas que se han generado en estos días. Y no hay que olvidarse, no hay que dejar pasar por alto la seguidilla de declaraciones iniciadas el jueves pasado por la doctora Elisa Carrió, que terminaban anoche realmente con algo que es incalificable. Lo vamos a ver. Los de prefectura son parte de las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich. Es decir, la encontró el Estado. Nosotros tenemos que votar por una Argentina no violenta, de verdad, de justicia. El Estado, por ejemplo, en López no buscó nunca. Claro. Todo lo contrario. La única pregunta que a mí me gustaría dejarle a él es si es posible que un cuerpo vaya arriba. Esta es la única pregunta que me queda a mí porque no sé. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, sí. Los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses pueden encontrar más pruebas. Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses... Comienza la verdad, porque comienza Santiago a hablar. Claro. Santiago, aunque pobrecito, esté muerto, pero su cuerpo empieza a hablar. Y yo pido, por favor, que no intervenga el decano de peritos de la Corte. El decano de peritos de la Corte. Claro. Porque intervino en el tema Nisman, por eso. En muchísimos temas y tiene altísimas sospechas de corrupción en todos los casos. Sí, pero hablando. Lo que sí sé es que el Estado está actuando y que no se puede cascotear a un Estado que encontró el cuerpo. Es insólito, incomprensible. Patricia es una trabajadora desde las 6 de la mañana a las 3 de la mañana. A veces comete torpezas. No son de mala fe. Ojalá que no fuera nada. Claro. Pero sí que no haya cuerpo de ninguno. Pero sí que no haya cuerpo de ninguno. Y se han estado burlando 79 días. Porque esto hay que sumarle el 20%, no hay que olvidarse. ¿Va a pedir perdón la doctora Elisa Carrió ahora
a la familia de Santiago Maldonado? Esa hipótesis por el gobierno que se dedicó, en vez de buscar a Santiago Maldonado, a alimentar hipótesis falsas todo el tiempo, como la del puestero, que la mantenían como la única hipótesis oficial. ¿Quién se hace responsable de todas estas declaraciones, de estos desbarranques, de esta crueldad para con una familia, de esta crueldad para con una familia? ¿Quién se hace responsable? Evidentemente, esto del 20% de la información que tengo precisa, ya me van a tener que venir a pedir perdón. ¿Va a pedir perdón ahora a la familia de Santiago Maldonado? Hay muchas dudas, hay muchas responsabilidades. Por eso decimos, ¿no? La justicia va a tener que analizar, los fiscales, vamos a ver si tienen ganas de investigar o solo responden las órdenes políticas para investigar en alguna dirección. Porque evidentemente aquí hay que investigar una serie de encubrimientos, una cadena de encubrimientos que hicieron que no se pueda dar con el paradero de Santiago Maldonado y cómo se llegó a esta situación. Seguimos hasta las 23, tiene alguna otra información que le está llegando a Marcelo Saín, con Mira Brema y también con nuestros colegas que han trabajado mucho. Quiero, así como anoche destacaba el papel de Juan Alonso, el papel de Adriana Meyer, prácticamente en soledad, de Ricardo, ha sido realmente fundamental. Tengan en cuenta que hay una familia atrás, amigos, y sobre todo por respeto a Santiago, porque hasta ahora no podemos confirmar, como dijo Alejandro, si es el cuerpo de Santiago o no. O sea, hay que replantearse un poco la profesión de todos y cómo lo llevan a cabo. La ansiedad a veces le juega muy en contra y perjudicial para nosotros. Somos seres humanos. Como dice Andrea, ayer fue muy duro estar 7 u 8 horas al lado de un cuerpo, por más que estaba flotando y lo teníamos a un par de metros, tuvimos que convivir con eso, sin saber qué era lo que estaba, cómo estaba, en qué condiciones. Yo no voy a decir que es Santiago o que no lo es, porque no lo puedo identificar. Yo hasta no estar 100% seguro, no lo voy a confirmar. Más allá de que tenga algunos elementos personales. Como así, también lo dijo Verónica, es muy raro el que se haya encontrado ahí. Bueno, desgarrador realmente, desgarrador verlo a Sergio, que pese al doloroso momento que están viviendo desde hace 79 días, tiene todavía mucho coraje para seguir adelante. Desgarrador lo que plantean recién y que lo planteaba la doctora Verónica Heredia al inicio, ¿no? Estuvieron allí rodeando, casi velando un cuerpo, preservándolos ellos, porque no confían en nadie. Y estaba Andrea, y estaba Sergio, y estaba la doctora Verónica Heredia alrededor del cuerpo, cuidándolo, preservándolo, porque no confían en nadie. Porque en estos 79 días no le dieron la mínima posibilidad de confiar, porque no le dieron contención, porque no se acercaron, porque no tuvieron un llamado del gobierno, porque no tuvieron un llamado del gobierno. Claro, no había para hacer marketing aquí, no había para hacer marketing. Tati, buenas noches, gracias por estar, Tati, también, con esa fuerza que a ustedes las caracteriza y que han estado todo el tiempo acompañando de una forma honorable y honrosa a la familia, un desgarrador testimonio de Sergio, Andrea, de todos, ¿no? Bueno, te imaginas, Gustavo, cómo estamos, ¿no es cierto? Doloridas, muy angustiadas y también con mucha rabia. Rabia a estos pseudos peronistas, periodistas, que no hacen otra cosa que ofender y ofender a la familia y la memoria de Santiago. Esos políticos, políticas, que por más cruces que se cuelguen, están totalmente falta de caridad total, ¿no es cierto? Pero bueno, a su vez, por supuesto, acompañándolo a la mamá, a Estela, que si sabremos las madres... Claro, de dolor. Lo que es la pérdida de un hijo, ¿no? En esas circunstancias tremendas, ¿no? Esa palabra, desaparecidos, que nos marcó
y la seguimos padeciendo, ¿no? Entonces, lo único que yo pienso que lo que uno espera es que de una vez por todas se identifique, ¿no es cierto?, a ese muchacho que encontraron allí, lo que habrá sido, ¿no?, para Sergio estar ahí, justo al lado, ¿no? Tremendo. Pero hay que seguir. Nosotros, 40 años han pasado desde que empezamos, en un principio gritando aparición con vida, ¿no es cierto?, 40 años y nunca bajamos los brazos, ¿no? Que es lo que hemos hablado con Sergio, con la mamá, que tuvimos el placer, cuando ahora los 2 meses, ¿no es cierto? Sergio la llevó a nuestra sede, juntas fuimos en la combi al palco y de ahí volvimos, donde justamente se encontraron con esa Virgen divina que vos le hiciste llegar, que Ricky, el padre, el cura Ricky Carrizo la bendijo, en fin, que estamos siempre acompañando y en este caso, ¿te imaginás? ¿Y cómo? A la familia. Ahora seguimos, Tati. Marcelo, a ver, ¿qué sensación te va quedando, más allá de lo que estás marcando, y marcabas muy bien, del encubrimiento, de lo que hay que investigar en torno a Nochetti, un factor fundamental para investigar, pero sobre cómo se movió todo el gobierno y la gendarmería en esto? Mira, yo creo que el encubrimiento del gobierno, que de movida supo que Santiago desapareció durante el procedimiento de gendarmería, te dice que es un gobierno que es capaz de cualquier cosa en función de su presentación política frente a la sociedad. Pero eso se pudo perpetuar porque hubo un juez como Otranto que encubrió, no fue deficiente, encubrió, formó parte de la cobertura. El cambio de actitud de Lieral es el que empieza a generar contradicciones entre los actores del encubrimiento y el pacto de silencio que hubo hasta ahora entre Gendarmería, el gobierno y la propia justicia. Y es el que acelera las definiciones en esta materia. Yo sospecho, reitero, que casi la inevitable convocatoria de Nochetti y a partir de allí la inevitable imputación de algunos gendarmes frente a los hechos que ya quedan constatados en función de lo que hoy, por ejemplo, publicó Página 12, ponía al gobierno en la línea del encubrimiento de manera directa. Y yo creo que ahí está el problema. El otro tema es, estos tipos que son capaces de estas cosas tienen legitimidad democrática. Sepamos que una parte de la sociedad tolera este tipo de cuestiones. Tenemos una parte de la sociedad que la dictadura y toda la lucha de las madres no ha generado una toma de conciencia de lo que implica la desaparición forzada de una persona. ¿Tolera también las declaraciones de Carrió, crees? Yo creo que es una persona que no le sube agua al tanque. La verdad, no me parece una persona normal. Me parece que puede decir cualquier cosa dependiendo la hora del día y el estado de ánimo que tenga. La verdad que es poco serio. La actitud del gobierno... Bueno, pero la vota el 50% del electorado de la ciudad de Buenos Aires. Es una constatación de lo que estoy diciendo. Evidentemente estos son temas que a un sector de la sociedad no le interesan y además cuando le interesan... Preocupantemente amplio. Lo apoyan. Preocupantemente amplio. Pero sepamos que ese es el escenario que nosotros tenemos. Porque lo que está haciendo Cambiemos con este caso muestra claramente ese tipo de cuestiones. Lo que está haciendo es ganar tiempo. Yo creo que lo que están en la administración de la crisis del día a día es ganar tiempo. Bueno, así que... hoy, Gato, hablando de ganar tiempo y de especular políticamente, hoy un montón de amigos me dijeron que recibieron llamadas telefónicas para ver si iban a cambiar su voto. Sí, estuvieron haciendo encuestas hoy. IBRs, como le llaman a la encuesta telefónica, preguntando si uno iba a cambiar su voto frente al caso Santiago Maldonado. Pero porque lo dijo Carrió, porque hay que cuidar a un gobierno que lo hizo aparecer. Van a capitalizar eso, lamentablemente. Pero sí, como decía antes, ¿no? Digo, yo... El Estado hizo poco acá, ¿no? En el último mes y medio me hice un gran lector de Clarín, ¿no? Hoy Clarín, la nota planteaba de que como apareció este cuerpo en el centro o muy cercano a la comunidad mapuche, no lo pudieron haber plantado. Si Clarín dice eso es porque lo plantaron. Si claramente hay que hacer una lectura apropiada del tema. ¿Qué es la vocería del gobierno? Ellos construyen el relato. A ver, la gente cree lo que quiere. Total. Lo que hacen estos actores políticos es ponerle interpretación y conceptos a lo que vos querés creer. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. Total. Adriana. Para redondear, tomando lo que decía
Marcelo Saín respecto de Otranto, el rol de Otranto. Y volviendo un segundo al operativo del 18 de septiembre. Ustedes recordarán la barbarie, el allanamiento en Vuelta del Río, la posterior ocupación de los mapuches de Vuelta del Río, de su juzgado, pidiéndole explicaciones. Algo que no se supo mucho porque no trascendió. ¿Qué dijo Otranto en ese momento? Que él buscaba elementos de Maldonado para la causa. Mentira. Mintió a los mapuches. A Moira Millán le dijo... Moira Millán lo increpó, le dijo, ¿por qué nos hizo lo que nos hizo? Porque todos ustedes son sospechosos. Esas son palabras de Otranto a los mapuches. Entonces, uno suma 2 más 2, 4. Para Otranto todos los mapuches son sospechosos. Otranto le dice después al diario La Nación que Santiago Maldonado se ahogó en el río. Volvemos al río. En el operativo de ayer, Gustavo, había Matías Santana, el testigo clave, estaba en uno de los gomones. O casualidad, había 2 gomones y 12 buzos. Un gomón va para un lado y, oh casualidad, ese gomón se da vuelta. Cuando logran subirse de nuevo y volver, vuelve el otro gomón diciendo, ¡ay, lo encontramos! O sea, nadie que no sea ni mapuche ni ningún veedor de derechos humanos presenció el momento del hallazgo. Lo mismo que había pasado con el collar. Por eso es importante lo que decía Alejandro recién, la preservación del lugar, porque es clave saber si eso fue plantado. Y te cierro con esto. Vos decías... ¿Por qué llega Geral al operativo de hoy? Lo vimos en la resolución que mencionaba Verónica, firmada el 13 de octubre, la semana pasada. Es verdad, él habla del prefecto Ruata. ¿Sabés quién es Ruata? El que encabezó todos los operativos de rastrillaje de prefectura anteriores. Ruata dice de buenas a primeras, bueno, dadas las características irregulares y las ramas, es conveniente volver a hacer el operativo. En realidad, la Procubín ya lo había pedido hace mucho. Sí, lo habían pedido hace mucho. Claro. Y Otranto no les había dado bolilla. Exacto. Entonces uno podría deducir, bueno, a ver, la Procubín se lo pide, se lo está diciendo un prefecto, hagámoslo. Pero ¿a quién le pide los perros? A Cané. O sea, Otranto, que armó una resolución donde dice hay que preservar todo, no vamos a usar armas, hay muchos intereses en juego. Es muy interesante, la resolución la pusimos casi completa en página 12. Sin embargo, al momento de pedir los perros, se los pide nada menos que a Gonzalo Cané, al Poder Ejecutivo. Es decir, independientemente de todo, Abruz no pudo pasar ayer, No. Pero siguen estando. Gustavo, permíteme, es muy importante la denuncia de Miriam Bregman. Porque lo que está diciendo Miriam, más allá de la coyuntura del caso, hay espionaje ilegal por parte de estructuras de seguridad, y en este caso puntual Gendarmería. La central de reunión de información de Gendarmería de Neuquén tenía un reservorio de fotos que acreditaban lo que el gobierno negó de movida, o sea que el gobierno sabía y mintió premeditadamente, y además tenía el entrecruzamiento de información de Nocetti con relación a un eventual encubrimiento, porque Nocetti le avisa a la Gendarmería de que iban a secuestrar las camionetas que las tengan preparadas. Claro. Con lo cual, inevitablemente decía, ahí tenemos centros operacionales. La Policía de Seguridad Aeroportuaria formó parte de la entente de inteligencia ilegal sobre la comunidad mapuche, desde el año pasado, dirigido por Nocetti. Bueno, Adriana, muchas gracias. Gracias por toda la información que nos has aportado durante este día. Tati. Gustavo, sí. Además, cómo miente desde el principio el gobierno, ¿no? Además, la hipocresía cuando salía, ofrecemos tanto dinero para aquel que quiera aportar algún dato. Ellos son los responsables, ellos lo saben. Mirá, sin ir más lejos, Abruz jamás se acercó a la familia. Justo ayer se le ocurrió ir para acompañar a la familia. Eso es una ofensa, es una mentira permanente. Es una provocación, Tati. Por eso te digo, así que realmente es lamentable. Se sabe, los responsables es el gobierno, pero eso ya se sabe. Pero no solamente hubo estas declaraciones muy ofensivas de la doctora Elisa Carrió. Miren lo que dice uno de los principales voceros hoy comunicacionales en los medios, que es el aspirante a diputado Fernando Iglesias, a través de Twitter, que dijo: Fernando Iglesias, esto se logró luego de un extenso diálogo con la comunidad que ocupa el lugar, con respeto mutuo a las decisiones. Geral está demente. Uno de los voceros de Cambiemos principal, que fue electo para ponerlo por el presidente Macri en la lista porque le gusta cómo defiende al gobierno en los medios, Fernando Iglesias, dice que el juez que encontró el cuerpo y que está moviendo la causa está demente. Estas son las expresiones que dicen desde el gobierno.
las expresiones de Carrió, del 20% en Chile, de Walt Disney, de que ella tiene información, de que lo tenía la RAM, y ahora esto, Fernando Iglesias descalificando al juez de la causa, que dice que está Gerald demente porque justamente fue a hablar con los mapuches, todo lo que no hizo Tranto, como bien decía Adriana Mella recién. El otro juez atacaba a la comunidad, formaba parte de esa entente para diabolizar, para estigmatizar a la comunidad mapuche. Este juez que empieza a mover la causa, tal vez están preocupados por lo que pueda decir este juez, ¿no? Gato, si mal no recuerdo, este candidato que muy probablemente sea diputado, no quiere dialogar ni establecer ninguna clase de conversación con los mapuches, pero sí quería tener una conversación con los kelpers sobre la soberanía de Malvinas. Exactamente. No sé si lo recuerdan. Sí, lo recordamos. Los intelectuales que habían conformado en su momento esa opinión. Vaya intelectual. Sí. Bueno, a ver qué más dijo en otro tuit. A ver, el Estado encubrió pero lo encontró. La prefectura, 4 días antes de las elecciones, explícamela. Marcelo Ramal. No, yo creo que si ahora apareció este cuerpo y se han producido todas estas situaciones, es porque este entramado de encubrimiento se empezó a caer, empezó a crujir. Esto fue un proceso. No nos tenemos que olvidar de esa inmensa movilización popular del 1 de septiembre, cómo las mentiras se fueron cayendo una a una. Estaba en Chile, se lo había visto en Entre Ríos, en un auto haciendo dedo, todo eso se fue cayendo y fue apareciendo implacablemente la responsabilidad del Estado y de la Gendarmería. Pero yo me quería detener, Gustavo, en esta expresión terrible de los familiares de Santiago del Hermano, cuando cuentan que se quedaron 7, 8 horas al lado del cuerpo, porque efectivamente no pueden confiar en un Estado, y si no pueden confiar en un Estado, y vamos a decirlo con todas las letras, acá tuvimos 80 días de una conspiración política. Esto fue una conspiración, organizada del Estado. A veces cuando se habla de una conspiración alguien dice, bueno, alguien actuó contra un poder del Estado. No, acá es el Estado que ha conspirado contra la familia, contra los que acompañaron la movilización de Santiago Maldonado. A ver, me pará un minuto, porque hablando de Carrió parece que acaba de sacar un tuit. Quiero pedir una reflexión. ¿Qué dice? Quiero decirle a la familia de Santiago Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos. Y si lo hice, les pido mis más sentidas disculpas. Lela, Tengo el más íntimo deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago y pido perdón de corazón si les causé algún dolor. ¿Qué? Tati. Sin comentarios, querido. No. La falsedad llevada ahí. Por favor, es muy fácil ofender y después pedir disculpas. Por ahí las encuestas ¿Quién le va a creer? Por ahí las encuestas telefónicas dieron alguna respuesta, entonces se dieron cuenta que tenían que reaccionar y salir a pedir disculpas. Decía eso, ¿no? Que no sé quién le puede creer a una persona que incluso por ahí inventa, injuria, no tiene pruebas, y en este caso, por favor, ofender, y de qué manera ofendido a la memoria de Santiago, ¿viste? No es creíble para nada. El que le cree, allá él. Marcelo. Ahora, Gustavo, no, tengamos... Vos que tuviste... Sí, yo... Vos desencadenaste, ¿no? Estas seguidillas de declaraciones que realmente ofendieron y que han creado esto del 20% en Chile, de que le iban a tener que pedir perdón, del RAM, todos mentiras. Claro, todas mentiras. Claro, yo en realidad lo que le reproché inicialmente fue el silencio de ella. 40 días sin abrir la boca, habiendo sido inclusive la candidata más votada en la ciudad de Buenos Aires. Pero, a ver, sobre estas declaraciones de Carrió, yo descreo que se traten simplemente de exabruptos, de cosas que se le escaparon. Ojo, ella repitió en su barbarie el libreto del gobierno. Primero dijo que este tema de que estaba en Chile, ya lo habíamos escuchado un tiempo antes por parte del gobierno, aunque luego se descartó. Después dijo que todos los días desaparecía una persona
esto ya se lo habíamos escuchado a Patricia Bullrich. Es decir que de una manera desmañada, digamos que alguno piensa que puede ser un exabrupto personal, ella siguió la línea política del gobierno. Digo esto para que no pensemos que estemos simplemente ante un papelón personal, ante alguien que de pronto se desmadra. No, no, no. Es la expresión más contundente de la posición del gobierno sobre Pulov en Resistencia Cusamen, hermano del lonco Facundo Jones Guala, que está plenamente seguro que el cuerpo fue plantado, porque aparece exactamente, según ellos, a 100 metros de donde los mismos gendarmes filmaron con sus teléfonos celulares en las pericias que la Policía Federal realiza sobre esos 70 efectivos que actuaron en la vera del río y en la zona adyacente. Y yo me quisiera concentrar en este momento en lo que podríamos llamar los 7 del patíbulo, que son unos 7 personajes gendarmes, empezando por Emanuel Echazú, siguiendo por Peloso, Chucra, Segovia, Gómez, a quien podemos llamar la liebre porque estuvo en todas partes, estuvo en Leleque, estuvo en la LOF, estuvo en todas partes, es el testigo perfecto, es el primer notario, el primer escribano del relato oficial. Hace la primera acta el 31 de julio, posteriormente toma la senda de Echazú con una fractura de pómulo derecho y una grave herida en el maxilar. Heridas en el cuello que pueden ser un enfrentamiento mano a mano a la vera del río, eso lo tiene que determinar la justicia, y una cantidad de sangre muy importante que le llegaba hasta el cuello del uniforme, incluso salpicaduras de sangre que podrían no pertenecerle a él en su uniforme. Todavía no sé qué pasó con la ropa de Echazú y si la justicia mandó a peritar esa ropa. Eso es fundamental porque el defensor Fernando Machado lo había pedido. Bueno, Echazú va a estar de querellante. La defensa de Echazú va a estar formando parte de la autopsia que se ha encontrado. Realmente eso es increíble, ¿no? Otra cosa más, Gustavo. Ahí aparecen en un sin lugar que no pueden dar explicaciones porque entran en contradicción los gendarmes Soilán, Robledo, que es el que admite que le da un piedrazo a un manifestante, entre comillas, que podría ser o no Santiago Maldonado, y también el comandante Méndez, como bien refería Rajendorfer antes en el primer bloque, que tiene una repentina indisposición estomacal y se traslada casi a más de 40 kilómetros cuando tenía la subcomisaría de Leleque, que claramente es una subcomisaría de la policía de Chubut que trabaja para Benetton. Es así, son empleados de Benetton. Y Escola. Escola, sí, lo marcamos al principio del programa. El único comandante presente, que es el segundo jefe de la unidad. Aparte, Escola dijo en el diario Clarín: nunca llegamos al río, estuvimos a 40 metros de distancia del río, después desmentidos por los propios suboficiales de Gendarmería. Pero además, perdón, le interrumpo, Juan, las actas de Gendarmería adulteradas. Las también actas los de cuadernos. Los cuadernos que denunció la abogada, que denunció la familia. Los cuadernos de guardia, sí. Que supuestamente redactó el propio Echazú, lastimado después del operativo, una cosa muy endeble. La primera acta es de, comienza Echazú a las 11:15 del 1 de agosto, cosa que ya no cierra, porque la fotografía que publica Horacio Berbisky hoy en página 12 es de las 11:36. Es decir, que Echazú ya de por sí allí tiene una contradicción. ¿Cómo puede comenzar un acta a las 11:15 cuando a las 11:36 la fotografía... A ver si podemos poner la fotografía de página 12, la producción, ¿no esta, la de página 12? Esa fotografía que muestra Santiago Maldonado a la izquierda de la casilla fue tomada poco después de las 11:30 de la mañana del 1 de agosto. Es decir, que Santiago Maldonado desaparece desde ese momento hasta una franja horaria que podría ser hasta las 12:30 del mediodía. ¿Dónde estaba Echazú? Sí. ¿Y dónde estaban estos personajes que referimos, que lo podemos llamar como los 7 del patíbulo, que son Echazú, Peloso, Chucra, Segovia, Gómez, Soilán, Robledo, el señor Méndez, que estaba en un sin lugar, con una indisposición estomacal, y el comandante Escola. Ahora, repetí por favor el dato sobre esta foto. Esto es muy importante, porque esta foto fue ocultada por la Gendarmería. Esta foto estaba en los discos rígidos de la Gendarmería y formó parte de la impunidad con la que se manejaron. Ese dato que diste vos recién es importante. ¿De qué hora es esa foto? Pasada las 11:30 de la mañana del 1 de agosto. Del 1 de agosto. Del 1 de agosto, un momento en que desaparece Santiago Maldonado, que hay que decirlo, Santiago Maldonado, insisto con esto, no cayó en una nave venusiana. Estaba allí desde el 31 porque estaba luchando
por la libertad del lonco Facundo Jones Guala, que está detenido desde fines de junio con pedido de extradición de Chile, luego de una cumbre entre Bachelet y Macri, donde se acuerda esa detención. Marcelo, cuando estos gendarmes desfilen como imputados, se empieza a esclarecer el caso. Que es lo que la justicia debería haber hecho hace mucho tiempo, si no hubiéramos tenido al encubridor gubernamental llamado Tranto, que me imagino yo que después de esto nos seguirá siendo juez, junto con la fiscal Ávila. ¿No? Me imagino yo que sí. Me imagino que los diputados, cuando terminen todo este traqueteo de la campaña, se pongan las pilas a ver si impulsan un jury de enjuiciamiento, porque es una vergüenza si estos tipos siguen ejerciendo la magistratura después de las barbaridades que han llevado adelante. Lo que sí me parece también es, miremos a Nocetti. Ahí está la clave de todo esto, porque ahí está la conducción política. Este es el corolario triste de una decisión política tomada el año pasado por el gobierno de ir contra la comunidad mapuche por la apropiación de un conjunto de tierras con un enorme valor económico para terratenientes internacionales y también locales, criollos, que todos residen en Bariloche y que tenían un vínculo muy estrecho con las fuerzas de seguridad, reitero, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Ahora vamos, Marcelo. Vamos a escuchar, esta mañana dialogábamos con Horacio Berbisky a propósito de esta foto que hoy fue tapa, un documento exclusivo, la última foto en la que se ve ese 1 de agosto con vida a Santiago Maldonado. Esto nos decía Horacio Berbisky hoy. Porque esa foto la tenía la Gendarmería y no la entregó a la justicia. Fue secuestrada en el allanamiento que realizó el primer juez de la causa, Guido Tranto, 4 días después. Estaba en un disco rígido que guardaba la Gendarmería, es decir que retuvieron una prueba fundamental que hubiera contribuido a disipar toda la serie de versiones que el gobierno difundió intencionadamente, tratando de desviar la atención, ubicando a Santiago Maldonado en lugares absurdos. El gobierno no ha actuado de buena fe en toda esta historia y esta foto es una prueba contundente. Tenían la última foto de Santiago Maldonado y la escondieron. Es una prueba clarísima de la falta de colaboración para el esclarecimiento y del direccionamiento del acuerdo de versiones para evitar que se responsabilice a la Gendarmería o al gobierno por un episodio en el cual la Gendarmería y el gobierno tienen evidente responsabilidad, como queda cada día más claramente demostrado. ¿Tenés miedo o te inquieta que pueda haber también intervención o interferencia del gobierno para encubrir o para no llegar a la verdad? No tengo ni miedo ni dudas, va a ocurrir. Es la pauta con la que se vienen manejando desde el principio. Bueno, categórico Horacio Berbisky, ¿no?, sobre esta última foto, un testimonio realmente impactante que publica hoy Diario Página 12 y que también un poco señala lo que venía marcando Marcelo Saín, esta larga cadena de encubrimientos a Gendarmería que sí o sí, y a funcionarios del Gobierno Nacional, que sí o sí va a tener que investigar la justicia. No, nos decía Miriam Bregman antes que el fiscal Gerardo Policita es el que tiene las actuaciones. Fiscal Gerardo Policita, muy activo durante todo este tiempo, suponemos que rápidamente, como en otras causas, le va a dar curso para que se investigue en profundidad este encubrimiento. Marcelo, ¿vos querías decir algo? No, lo siguiente, este tema de los gendarmes, ¿no es cierto?, que empiezan a ser imputados, lo cual es un resultado de que se cae el encubrimiento, tenemos que tener cuidado, sin embargo, con un elemento. El gobierno ya está manejando un plan B, que tiene que ver con lo siguiente: inculpar o dejar que se inculpen un puñado de gendarmes y presentar esto como un exceso, como algo, ¿no es cierto?, que se le escapó a alguien. Tati debe recordar cuando cantábamos en las marchas, no hubo errores, no hubo excesos. Acá si hubo gendarmes que actuaron de esta manera, es porque hubo una directiva política del Ministerio de Seguridad, de Nocetti y de Patricia Bullrich. El marco en el cual actuaron los gendarmes
es el de esa orden represiva enmarcada. Sí, Marcelo, pero una cosa es lo que vos estás diciendo, que yo comparto, pero después está el encubrimiento, que es lo que ocurrió después. El encubrimiento, digo, es imposible de no... El encubrimiento era el plan A. Claro. El encubrimiento era el plan A, es decir, que todo quede completamente tapado. Ahora, ¿cuál es el plan B? Dejar que inculpe... Pero hay que avanzar sobre la causa de encubrimiento, digamos, porque esto no puede quedar... Ahora, quiero decirte una cosa más. Para que el hilo conductor de la justicia progresara, se tuvo que ir Otranto. Para que las responsabilidades políticas avancen, se tiene que ir Patricia Bullrich. Anoche, bueno, algunas fuerzas políticas han pedido ya la renuncia de Patricia Bullrich. Se tiene que ir. Con esto que señala Berbisky acá, donde estamos viendo cómo, ¿no es cierto?, se conspiró, insisto, para ocultar pruebas, guardarlas. Es evidente que incluso para este juez va a ser complejo avanzar con Bullrich y Nossetti blindando absolutamente la información de una operación que los tiene a ellos como responsables. Y por eso la defensa de Carrió, porque Carrió también otra de las cosas que hizo fue defenderla, decir que es trabajadora, por supuesto, que comete algunas torpezas, pero que tiene una voluntad y una fortaleza y trabaja mucho. ¿Sí, Tati? Escúchame, yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasa que ampara tanto a la ministra Bullrich a la gendarmería? ¿Qué hay atrás de todo eso? Pregunto, A ver, ¿no? ella te lo puede responder porque ya lo dijo públicamente, lo vamos a recordar. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron y yo no la voy a hacer. Si nosotros lo que hacemos es, primero, tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, echarle una responsabilidad que no está probada por el solo hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Me la banco yo. Y una de las hipótesis podía ser que algún gendarme, en un momento la ministra me dijo, por ahí algún gendarme se le pasó la mano. La ministra me dijo, por ahí algún gendarme se le pasó la mano. Más allá de que voy a juzgar el término se le pasó la mano. Bueno, además debemos decir que el 16 de agosto, cuando estuvo en el Senado, la ministra Bullrich aclaró, dijo que ella iba a cuidar a la gendarmería porque la necesitaba para otras cosas, ¿no? La lucha contra el narcotráfico y todo eso. No, para la pericia del caso Nisman. Para la pericia del caso Nisman. Recordemos que Patricia Bullrich dijo que a Nisman lo mataron antes de saber de qué iba la cosa. Después llegó a este cargo, la justicia federal nombró a la gendarmería para hacer el peritaje. Y la Gendarmería, en un nuevo dato, sin antecedente en la historia de los informes peritados, dice que Nisman lo mataron a las 2:46. No hay antecedentes en el mundo que se pueda saber exactamente el horario que mataron a una persona. Esta Gendarmería dice 2:46 que el karateca y el boxeador aparentemente lo mataron a Nisman. Pero respecto a lo que decía Patricia Bullrich, es contradictoria. En realidad nadie quería que tire un gendarme por la ventana. Lo que queríamos era que se pare a Gendarmería, que el gobierno colabore con la investigación y que rápidamente se hubiese sabido qué pasaba con Santiago Maldonado. Porque de la causa de encubrimiento, que más allá de lo que dijo Miriam, es un papelón lo que está pasando en Comodoro Pi. Hace 45 días, hoy se cumplen, que hay una denuncia penal por encubrimiento contra Macri, contra Bullrich, contra Nochetti, contra Garabano, que está dando vuelta por la competencia. ¿Te acordás? Sí. En su momento, rápidamente Federico Delgado dijo, en 10 minutos hay que instruir la causa, hay que pedir antecedentes para saber si hay encubrimiento. Canicova Corral se tomó una semana para decir, soy incompetente. Se la mandó al fiscal, el fiscal apeló, fue a la Cámara. Moldes, que no es santo de mi devoción, rápidamente dijo, es competente Comodoro Pi, es decir, el juez Canicova Corral. Canicova Corral no estuvo de acuerdo y la causa está en la Cámara. La semana pasada una audiencia donde fueron todas las partes. Estaba, teóricamente, si es Maldonado, vivo. Ahora estaría muerto. En Comodoro Pi no estallan porque el tema no es público. Pero hace 45 días que había denuncia por encubrimiento, que se podía haber hecho algo, se podía haber avanzado, y en Comodoro Pi la causa duerme el sueño de los justos. Pero eso no sería una mala praxis. Absolutamente. Porque, a ver, la incompetencia se resuelve. Acá hay colegas que saben qué es. Justicia de allá o justicia de acá.
24 horas. Aparte, la 48 horas. Cámara Federal está actuando muy rápidamente. Bueno, fíjate que... Así que la Cámara Federal también puede activar rápidamente esta causa por encubrimiento y ordenarle al juez que empiece a investigar. Fíjate, uno que la tiene, porque es la Sala 1, Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia. Y esto fue anterior a que le entre la causa de Julio Devido. La causa de Julio Devido, por el cual a Bruglia lo llamaron de la otra sala, resolvió antes que esto. Y esto es una situación de un delito permanente. Porque, repito, la tomaron de encubrimiento de un tema de desaparición forzada de personas y aparece ahora como un posible homicidio. A ver, cuidado, Rodolfo Canicova Corral, cuidado, Sala Primera, que esto no está en los medios porque los cubren, pero es terrible lo que pasó con esa causa. Se podía haber evitado si alguien investigaba. Totalmente. Juan, ¿y la última información que está llegando, qué es lo que tenés? Bueno, está confirmado que el juez ya notificó a las partes que la pericia, la autopsia, la operación de autopsia se va a hacer en la morgue judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto creo que Darío tiene más detalles en relación a los forenses, ¿no, Darío? Sí, los 3 médicos designados, tanatólogos, son Roberto Cohen, Cristina Bustos y Jorge Herbestein. Esto lo designó el decano del cuerpo médico, el doctor Luis Mario Ginesin, que está muy enojado con la doctora Elisa Carrió, porque ayer dijo que el decano de los médicos forenses era un corrupto. Y la verdad que el clima del cuerpo médico forense no es el mejor. De hecho, hay paro y los empleados de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación emitieron un comunicado y dijeron que más allá del paro van a estar presentes para colaborar con lo que pasó con Santiago en Chubut. Sí, y van a participar de la autopsia todas las partes, eso también está confirmado que van a participar todas las partes y está confirmado que se va a hacer con el protocolo de Minnesota, que tiene que ver con la desaparición forzada de personas, tiene que ver con la tortura, tiene que ver con todo lo que nosotros hemos padecido durante mucho tiempo en este país. Esto es un dato interesante, que la fiscal Ávila haya incluido que la autopsia se va a hacer bajo el protocolo de Minnesota y desliza o permite entrever que sospecha que puede haber habido torturas, vejaciones o alguna intervención sobre el cuerpo por parte de la fuerza de seguridad. Refuerza la idea de la desaparición forzada. Es que siempre se va por lo más y se va descartando a lo menos. Entonces tienen que tomar todos los recaudos. Y además, esta causa está siendo vista a nivel internacional por un montón de organismos. Y no estamos bien, con Milagrosa Ala, un montón de causas. Y esto es complicado. Y es muy importante lo que vos decías al principio cuando le preguntaste a la fiscal cómo se estaba preservando la escena, porque hoy me ocupé de leer el protocolo de Minnesota y es central la escena donde se encuentra el cadáver. Bueno, central. No han transcedido fotos de la escena, eso es fundamental, porque el levantamiento del cuerpo es muy importante. Pero dijo hoy estuvo el perito de parte de la familia. abogada Verónica Heredia que ellos sacaron fotos del lugar justamente y estuvieron allí prácticamente rodeando el cuerpo en todo momento. Igual, si es cierto que lo están custodiando solo los mapuches, no es serio, ¿no? No es serio, francamente eso no es serio. Ese detalle, más allá del respeto por la comunidad. Por la comunidad, no es serio. No se le puede cargar esa mochila, no se le puede cargar esa mochila. No se le puede cargar esa mochila. Como hay que filmar la autopsia, ¿eh? El cuerpo, perdón, Darío, el cuerpo se veía desde una loma pasando lo que es el trazado de la trochita. Se veía desde allí, estaba a orillas del río. Es decir, lo confirma la abogada Heredia, lo confirmó incluso ayer. A mí me contaron los testigos, porque hubo 3 testigos de la comunidad mapuche que estuvieron allí, Soraya Maiconio, Fernando Jones Guala y el testigo clave Matías Santana, que bien contaba Adriana que subió a uno de los botes. Y también Sergio Maldonado, su mujer Andrea y la abogada Heredia, además de Mabel Sánchez y de Julio Saquero de la PDH local. Lo que vieron allí, Sergio Maldonado se subió a una loma a esa altura de la pull-off y vio el cuerpo a unos metros. Y no coincide el relato de los mapuches en relación con el comunicado de la Fiscalía. Según los mapuches, el cuerpo apareció entre 50 y 70 metros del lugar en que Matías Santana precisa que detuvieron y desaparecieron a Santiago Maldonado. En cambio, la Fiscalía sostiene que el cuerpo fue hallado 300 metros río arriba. Heredia hoy bien explicaba que las condiciones climáticas no son las mismas ahora que el 1 de agosto. Había 30 centímetros de agua el 1 de agosto, dijo la doctora Heredia, así que imposible que se haya ahogado en 30 centímetros de agua. No solo imposible que se haya ahogado en 30 centímetros de agua, sino que imposible que haya estado oculto, maraneado, y que haya emergido a partir de la creciente del agua por el deshielo. Ese es un dato fundamental. Claro, esto podía ocurrir si el agua tapaba las ramas
y después bajaba, pero no, si el cuerpo estaba entre las ramas y después subía, digo. Aparte, es eso que están diciendo muchos colegas, de que ahí que el agua es turbia, eso tampoco, no es turbia, es agua de deshielo, es agua transparente. Las aguas realmente. bajan turbias es una película, pero Sí. aclaremos. No, quiero decirte algo. Respecto del lugar, lo que hay que tener claro es cuánto hace que estaba ahí. Porque supongamos, se lo dejó de ver el 1 de agosto. ¿Podríamos decir que hace 78 días que estaba en ese lugar? ¿Podríamos decir eso? Igual todo eso va a salir en la pericia, Darío. No todo, creo que con todo en la exactitud, autopsia. si al cadáver lo cambiaron de lugar, Si se al sepa... cadáver lo cambiaron de lugar, sale en la autopsia si el cadáver fue pero no el tiempo, porque es mucho el lapso. Las expresiones de los peritos hablan de no más de 20 días. Nunca podía ser más de eso en el Claro. estado en que encontraron el cuerpo. A ver, vamos a ir marcando justamente en este mapa un poco, vamos a ir haciendo la reconstrucción. Allí está el río Chubut, fíjese, la ruta 40, el kilómetro 1880, ahí es la protesta de la comunidad mapuche. En el punto 2, cuando llega la gendarmería a ordenar el desalojo. El punto 3 comienza la represión, los mapuches desalojan la ruta y van al LOF. Esto es todo lo que marcan, eso es lo importante. Ahí es cuando el grupo de gendarme en el punto 4 los persigue, ingresa de manera ilegal a la comunidad mapuche. Esto hay que señalarlo. Ingresan en forma ilegal, sin orden del juez, a la comunidad mapuche. Otro elemento para que Otranto también sea investigado. Los manifestantes cruzan el río Chubut, no todos, algunos se quedan. Y este es el lugar, miren, acá estaban... En el punto 5 estaban los manifestantes, y ahí se lo ve a Santiago Maldonado, y acá en el punto 6 es donde se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado. Si es el cuerpo de Santiago Maldonado, que se presume que sea él. Él, digamos, aguas arriba. Imposible que el cuerpo haya ido aguas arriba. Que ahí es donde están las dudas centrales planteadas, y ahí es donde la doctora Verónica Heredia estaba diciendo hoy las dudas respecto, y la comunidad mapuche es la que señala que el cuerpo fue plantado en ese lugar, ¿no? Este dato fundamental que señalaba la doctora Heredia en cuanto a que el 1 de agosto había 30 centímetros de agua en ese lugar. Y la comunidad mapuche que indicando que el viernes, y el viernes también la doctora Heredia diciendo el viernes el cuerpo no estaba allí. Entonces hay muchas dudas respecto a eso, ¿no? Marcelo. Hay algo creo que es muy interesante, ¿no es cierto?, de toda esta secuencia, que tiene que ver con lo siguiente. En principio la represión debería tener que ver con desalojar la ruta. Sí, ese es el eran objetivo. 7 igualmente. Eso, y al momento en que llegan no estaban. Liberar la ruta. Pero cuando esto sigue y los gendarmes ingresan, ¿no es cierto?, a la comunidad, ya se ve en esa acción el encarnizamiento. Claro. Es decir, no se trata de liberar la ruta, se trata de una De cazar, persecución decían, de cazar. encarnizada. Sí, sí, sí. Entonces, en ese marco de la represión encarnizada, desaparece Maldonado. Sí. Ahora, yo me pregunto, ¿los gendarmes van a ingresar a la comunidad por la propia? Porque hay un grupo de 4, 5, 7 que se les antojó ingresar, ¿o ya estaba la orden de esa represión encarnizada? La reunión de 48 horas antes de Nocetti. Por eso, es decir, ahí estuvo la orden de una represión ejemplificadora. Bueno, así fue la represión, vamos a recordarla, la ferocidad de la represión. Vamos, señores, avancen. No corran. No corran. Fuego. Miren. Gordo. Ahí se ve clarito cómo avanzan y en la ruta no hay nadie. No hay mapuche en la ruta ya estaba liberada cuando la gendarmería avanza. Es lo que decía Marcelo Saín, Gato. Fuego O sea, al negro, escopeta, decían ahí. Fuego al negro. Fuego al negro, decía. Es lo que decía Marcelo Saín hace un rato, Gato, que decía que utilizaron la figura de flagrancia para poder ingresar y que esto era una orden directa del Ministerio de Seguridad. Tenían una carpeta sobre la resistencia ancestral mapuche, una carpeta de inteligencia que diseñó Gendarmería Nacional,
discutieron esa hipótesis de conflicto, entre comillas, la jefatura de la policía de Chubut, la jefatura de la policía de Río Negro, el ministro de gobierno Pablo Durán, el ministro de gobierno de Mario Das Neves y todas las fuerzas federales. Entonces, el objetivo de Nocetti era probar el presunto delito en flagrancia. Por eso los arenga y por eso los gendarmes avanzan, como decía Ramal, de esa forma hacia la pull-off en resistencia cruzada. Claro. Con el aval del juez Otranto, que en términos barriales podríamos decir que fingió demencia por lo menos las primeras 72 horas, al igual que la fiscal Ávila, que ahora tiene esta buena voluntad digamos, protocolizar, armar un protocolo jurídico en relación a la desaparición forzada. Pero durante las primeras 72 horas, la fiscal Ávila, representante del Ministerio Público, no se encargó de pedir el habeas corpus. No, pero es importante lo que dice Juan, porque recordemos que la primera semana nadie se ocupó de este asunto. O sea, hasta que esto no estalló en los medios nacionales, de la desaparición de Santiago Maldonado, no se ocupó nadie, ni el juez Otranto, ni la fiscal Ávila. Sí, por supuesto, las Fuerzas Vivas o la APDH de Esquel y todo esto. Exactamente. Pero soldados, solos en el bosque. Por supuesto. Lo que pasa es que era común ese tipo de ataques permanentes, ida y vuelta, pero eran mapuches. Apareció alguien de otro lado. Y ahí tuvo el problema, porque muchas veces se habrán llevado preso a mapuche, le habrán pegado a mapuche y no pasaba nada, porque eran mapuches, lamentablemente. Ahora apareció alguien que era de otro lado, desapareció y se le complicó. Ojo que se le está yendo la mano al gobierno en muchos flancos con este tema. Tengo entendido que la Corte Suprema de Justicia ya estaría hablando con los médicos forenses para ver cómo se va a hacer la autopsia. Y si la Corte está preocupada es porque hay algún problema. Sí, yo creo... ¿Pero qué es lo que querés sugerir? No, que eventualmente ¿Qué es el problema? La autopsia se hace porque lo ordena un juez, interviene el médico forense y la Corte no tiene absolutamente nada que hacer. Bueno, la Corte tendrá que asegurar que sea en el máximo de transparencia, porque ese cuerpo depende de la Corte. Exactamente. Ese cuerpo... Aunque la Corte dijo que el cuerpo médico forense no es de la Corte. Lorenzetti dijo que no cuando las cosas se le pusieron difícil ahora con el caso Nisman en la pericia de Gendarmería. Pero ese cuerpo médico forense depende de la Corte. Bueno, lo dijo Garabano el otro día. Hay un dato. Tengo entendido que el juez viaja con el cuerpo y el oficio. Hasta hoy a las 7 de la tarde no viajaba el juez. Alguien llamó y habló con él y le dijo, vení con el cadáver y el oficio. Y que tiene que estar, tiene que resguardar. Gustavo, sí, justamente hablando de esa pericia que se va a hacer en el cuerpo de este muchacho que apareció allí, la tranquilidad que uno tiene que están también nuestros queridos antropólogos forenses, que realmente son palabras santas, ¿no es cierto? Y ellos, los chicos, lo dicen siempre, que los cuerpos, los huesos hablan. Así que entonces vamos a esperar también, Dios mío, el resultado y lo que opinan los antropólogos, ¿no? Y en cuanto a todo esto que se sabe, que está más clarito que el agua, ya se sabe, está comprobado que es el gobierno el responsable. Por favor, más pruebas imposibles, ¿no es cierto? Así que yo espero, sinceramente, que la justicia se saque la venda de una vez y que proceda como corresponde, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso es lo que deseamos. Totalmente. ¿Marcelo? No, yo creo, en este momento creo que estamos todos conmovidos y, bueno, todas las escenas, ¿no es cierto?, nos conmueven permanentemente, pero no dejemos nunca de lado que acá tenemos una crisis política y esa crisis está instalada en el corazón del Gabinete Nacional. Las responsabilidades últimas de la represión y del encubrimiento dependen del Gabinete Nacional. Y esto lo tenemos que tener completamente presente y en todo lo que ha ocurrido en estos 78 días ha sido una movilización inmensa de familiares, de amigos, de todos los que pelearon por la aparición de Santiago, pero fue una lucha que se tuvo que librar contra el Gabinete Nacional. Totalmente. Mañana hay una convocatoria de organizaciones de derechos humanos en la Ronda de las Madres. En la Ronda de las Madres, donde, bueno, invito a todos a participar, tratando de subrayar que efectivamente ha sido esa movilización popular, ese protagonismo, el que, bueno, en definitiva ha logrado que al menos hasta el punto en que estamos hoy se haya podido correr el velo del encubrimiento.
Bueno, les agradezco a todos. Te doy un Sí, dato porque sí, cuando Darío. llegue el cuerpo, la Sí. autopsia será mañana a la tarde o el viernes por la mañana y se calcula que no va a tardar menos de 8 horas en virtud del estado del cuerpo. Es decir, que entre viernes y sábado se tiene que conocer la identidad. Absolutamente. Algunos dicen que la identidad no tiene nada que ver con la autopsia. Puede conocerse la identidad sin necesidad de esperar los resultados de la autopsia, que van Claro. más a saber qué pasó y cómo pasó. Sí, claro. Bueno, gracias. Gracias, Gracias, Tati, Gracias, Juan. Gracias, compañeros. Pausa.